Haremos esta entrevista porque nos interesa mucho cultura, nos interesa mucho todo lo que está pasando con esta pandemia, que se ha dejado todo o cancelado o pospuesto. Estamos con Iñaki Apeztería, él es el director general de Cultura del Gobierno de Navarra. Iñaki, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isabel. Bueno, se nos viene algo gordo encima. ¿Qué está pasando? Sí, ¿Qué va a sí. pasar con cultura, con todo? Además, con otros gremios, desde luego, pero como estamos hablando contigo y tanto que mueve la cultura. Pues lamentablemente Cultura fuimos los primeros en ser los afectados y probablemente seremos los últimos en salir, ¿no? El estado de la alarma fue el fin de semana del 14 de marzo y en esas fechas, y para ese momento ya se llevaba una semana de suspensiones, de cancelaciones, y probablemente, por lo que se está diciendo, pues seremos los últimos en salir, con lo cual, pues una situación preocupante, no lo vamos a reconocer desde un punto de vista sobre todo sanitario, ¿no? Y en el punto de vista del sector cultural, pues de máxima trascendencia, ¿no? Preocupados y trabajando mucho en la búsqueda de soluciones, ¿no? Ahora, pues dándole muchas vueltas a cómo reprogramar, a aplazar, a buscar contenidos digitales, bueno, a buscar soluciones que lo que haga es que cuando volvamos a la normalidad, que estoy convencido que en algún momento volveremos, antes que más tarde, pues el sector cultural esté ahí, ¿no? Y existan las compañías de teatro, los escritores, los músicos, los cineastas, mantener un poco. Claro, luego lo importante es la reactivación en el momento de que comienzan a seguir, porque es casi como un comienzo para ellos, porque, claro, económicamente es un palo increíble lo que va a recibir todo el mundo y en este caso también los artistas, muchísimo. Sí, yo creo que hay muchos sectores afectados, hay otros beneficiados también, ¿eh? Quiero decir, hay sectores que están siendo muy beneficiados, pero sobre todo el tema de restauración, bares, turismo y cultura, realmente hay que hacer un plan entre todos que tengan esa visión de reactivación, ¿no? De eso se trata. Veníamos de un sector cultural que ya muy penalizado por la crisis del 2008, que se estaba recuperando, que estaba mirando, bueno, al futuro, y nosotros estábamos ahí muy ilusionados y seguimos, pero hay que cambiar un poco los parámetros, ¿no? Y ver ahora cómo afrontamos, mantenemos mucha situación precaria de autónomos, pequeñas empresas, actores que se daban de alta y baja, que incluso los reglamentos que se están marcando ahora pues les pilló sin darse de autónomos. Bueno, una situación complicada y muy variada. Ten en cuenta que en el ámbito de cultura, por supuesto, los actores, los músicos, pero los libreros, los escritores, los editores, los cineastas, los exhibidores de cine, los artistas plásticos, visuales, bueno, la gente de arqueólogos, patrimonio, el abanico es muy amplio y está afectando muchísimo, sí. En este caso son muchos los actos que has tenido que cancelar o posponer. Y la intención que será como reubicar o que Iñaki, porque claro, tampoco sabemos cuánto tiempo se va a estar y cuándo se va a volver. Claro, ha habido tres fases, ¿no? Yo creo que la primera fase fue suspender todo lo que había, ¿no? Baluarte, Navarra Arena, eventos ya programados, pero no solamente del Gobierno de Navarra, las entidades locales, los ayuntamientos, que programan casi el 60 o 70% de la actividad cultural que hay en Navarra, también tuvieron que hacer un trabajo muy importante y en muy poco tiempo, ¿no? La segunda fase es ver cómo estamos recolocando todo esto, ¿no? Octubre, otoño, fechas, porque bueno, interesa, ¿no? Interesa al sector cultural, pero a la sociedad le interesa seguir disfrutando de la cultura. Y la tercera fase será identificar cómo vamos a poder volver, ¿no? Según los parámetros que nos marque Sanidad, todos estamos hablando, o se está hablando, ¿no? Que vamos a volver con ciertas restricciones de aforo y demás. Bueno, cuando se concrete esto, yo creo que ya tendremos un escenario, nos guste más o nos guste menos, pero tendremos un escenario al que acogernos. Y ahí, bueno, yo creo que el trabajo que los técnicos culturales de las entidades locales hacen es altísimo, tienen un conocimiento de su pueblo altísimo y sabrán adaptarse a la realidad. Con lo cual, dentro de una situación pues muy dura, ¿no? Si sabemos mantener estos meses en los que se entiende a que la actividad cultural sea baja, ¿no? Estoy hablando de presencial, porque en redes sociales, televisión y demás está habiendo mucho, pues llegar a un buen momento en el que otoño pues podamos tener algún viso de volver a utilizar la cultura en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh -huh.
Bueno, todo volverá y ahora tenemos unos meses, estos que estamos, luego tendréis que acelerar el trabajo cuando ya pongan una fecha, ¿eh? Porque se está trabajando un poco entre, a ver, pero en el momento que se tenga una fecha, Iñaki, yo creo que vais a tener que meter la sexta o la quinta, ¿eh? Sí, ya estamos, quiero decir, ahora mismo estamos en un proceso de reuniones sectoriales, llevamos más de 25 con todos estos grupos que hemos hablado, primero para preguntarles si las medidas que ha tomado tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra les están sirviendo y qué dificultades pueden estar. Son medidas transversales. Y empezar a diseñar con ellos medidas a corto y medio plazo que cuando llegue esto pues nos pille preparados. Pero es una realidad, estamos trabajando con supuestos, ¿no? Pues el supuesto del 1 de agosto, el supuesto del 1 de septiembre, el supuesto del 1 de octubre. Y luego cuando se ponga pues el Tetris habrá que componerlo bien, ¿no? El 2020 va a ser extraño, va a ser extraño. Esperemos, y probablemente a principios del 2021 también, por lo que se puede leer, por lo que se está diciendo. Esperemos que luego vayamos cogiendo la normalidad. Y luego tenemos otro factor, ¿no? Y Navarra y la Ribera pues tiene un factor y es el buen tiempo, ¿no? Esperemos que las actividades al aire libre pues se puedan desarrollar de otra manera, con su distancia, con su control sanitario y demás, pero vamos a entender que en algún momento actividades al aire libre y la cultura y el deporte pues tienen un valor importante, se puedan desarrollar. Yo creo que ahí algo tenemos que buscar, una ventana de esperanza. Bueno, es como si nos pone a prueba la vida. Yo creo que nosotros mismos vamos a ser los que vamos a tener esa distancia y ese cuidado. Lo digo porque de repente nos ha pasado esto y nos hemos puesto a teletrabajar, cosa que no nos cabía en la cabeza, como hemos estado hablando antes, no nos entraba el que podíamos hacer muchos más trabajos desde casa. Y vamos, que hemos recompuesto enseguida nuestro horario laboral. Lo teníamos delante y no lo utilizábamos, ¿no? Y estábamos cogiendo la autopista para arriba, para abajo, subiendo a Pamplona, bajando a Tudela, y estas cuestiones pues facilitan. También lo hablábamos, es necesario también el contacto humano, pues porque muchas veces pues se cierran las cosas muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, la cuestión está en cuánto nos va a cambiar o si no nos va a cambiar los hábitos y la gente. También tenemos claro dos cosas, ¿no? Habrá un momento en el que tengamos cierta normalidad y tenemos que hacer campañas de generación de confianza, que nuestros espacios culturales, nuestras casas de cultura son espacios seguros, en los que hay una higiene adecuada, en la que hay una distancia de seguridad adecuada para que no se genere ese miedo, ¿no? Y por otro lado, pues también vamos a tener en cuenta que habrá personas con un poder adquisitivo diferente al que tenía, esta crisis económica también va a ser potente y habrá que generar pues bonos culturales, descuentos, habrá que incentivar un poco la demanda cultural desde el gobierno, por supuesto, y de las entidades para que la vida cultural se vaya retomando. Y ahora, bueno, pues ahora nos estamos acostumbrando a una cultura muy digital, ¿no? En la cual por redes sociales, conciertos en directo y demás. A mí me parecen muy buenas iniciativas, ¿no? También hay cierta preocupación respecto al tema de la gratuidad, ¿no? Es decir, ahora estamos disfrutando de contenidos culturales porque ha habido gente que ha dedicado tiempo y cuando estos contenidos, bueno, esta gente tiene que volver a vivir, ¿no? de su trabajo. Llegará el momento. Yo creo que ahora la cultura no está ayudando a vivir el confinamiento con mayor alegría, de otra manera, y llegará un momento en el que valoremos que el trabajo que los artistas nos han hecho ahora, pues habrá que remunerarlo de alguna manera. Bueno, estamos viviendo este virus, esta pandemia, y te tenemos que preguntar qué tal estás, porque tú sabes de qué hablamos, porque lo has vivido en propia persona. ¿Cuándo diste positivo? ¿Cuándo diste positivo, Iñaki? Pues el 14 de marzo, sí. Empecé unos días previos con síntomas, síntomas raros, porque yo no tuve tos, que es como el síntoma principal. Yo tuve todos los demás, o el tema de olfato, el tema de gusto, el tema de fiebre, presión en el pecho. Bueno, me hicieron las pruebas probablemente por esto, ¿no? Porque tenía todos los síntomas menos el que era el principal, ¿no? El tema de pecho. Y he estado siempre en casa, pero bueno, pues con el nerviosismo, ¿no? de que has dado positivo y a ver cómo evoluciona, ¿no? El seguimiento médico está siendo extraordinario. Yo creo, en primera persona, reconocer el trabajo que se está haciendo en hospitales, pero también todo el día llamando diariamente a casa, a ver cómo estás, insistiéndote en los protocolos. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya pasa el tiempo, ya lo vas olvidando
entras con el alta médica, empiezas a trabajar y te olvidas, ¿no? Y te olvidas, pero bueno, yo creo que lo importante es pasarlo bien. En este caso, pues bueno, yo he tenido la suerte y bueno, el reconocimiento al personal sanitario y mi solidaridad a todas las personas que lo han pasado mal o con familiares con complicaciones o situaciones más extremas, que la verdad que ha sido bastante duro. Pero yo no he tenido, yo puedo decir que lo mío ha sido leve, sí. Ha sido leve y breve, pero lo que sí que has tenido que sufrir con los chicos, con la mujer en casa, estar en una habitación confinado de verdad, ¿eh? Lo menos 15 días igual, ¿o qué? ¿Has estado...? Sí, estás confinado y bueno, pues intentas limpiar los pomos y sales al baño, sales a la cocina en algún momento, con mascarilla, con guantes, y luego pues con la tensión, ¿no? De los niños cómo estarán, tu mujer cómo estará, de no poder ayudar, que decir, hay una angustia vital, no tanto de Ya. salud, ¿no? De intentar hacer las cosas, ¿no? Y luego también, pues por otro lado, con mucha risa, ¿no? Porque te dicen, no, pues habrás aprovechado a ver películas, a vídeos, tal, y dices, no haces nada, no te encuentras bien, no tienes ganas ni darle al botón de play, ¿no? Más que vayan pasando los días, controlarte temperatura y demás, pero bueno, yo creo que los datos ahora en Navarra son muy positivos, ¿no? Respecto a los controles, los números de hospitalizados, y esperemos que poco a poco pues esto ya se vaya normalizando. Ujú. Y bueno, ¿y cómo se ha recibido ya la noticia oficial de la suspensión de los Sanfermines? Ya, Pues para un sanferminero de pro, pues con mucha dureza, ¿no? sí. Entendible totalmente, porque de hecho en Alemania ya la Oktoberfest en octubre ya se había cancelado también, con lo cual en un país como Alemania, que tiene otra serie de datos en comparación con España y un evento tan cercano y con esta numérica, ¿no? De julio, pues con gran pena. Y ayer fue un día en la que empezaron a enviar estos vídeos emotivos que yo me los quité, yo no quería ver ninguno, ¿no? Además, si estás un poco sensible, prefieres no verlo, ¿no? Lógico, y cogeremos el 2021 San Fermines y todas las fiestas que haga falta, pues con toda la fuerza, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues que sea un año de que igual no podemos disfrutar de estas fiestas, pero si nos dejan viajar, que viajemos por Navarra, que disfrutemos de Navarra y que el año que viene también, que consumamos, que disfrutemos de Navarra, porque creo que todos los sectores lo van a necesitar, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Pues Iñaki, director general de Cultura del Gobierno de Navarra, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y aquí tenemos tu espacio, tienes para cuando quieras y sobre todo con alegría cuando reanudes todo lo que es cultura en toda Navarra. Muchas gracias y un abrazo a la familia. Pues Isabel, muchísimas gracias a ti, un abrazo para todos y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, porque seguro que esto pues ayuda a la gente a estar en el día a día vivo y bueno, pues ánimo con todo. Venga, un abrazo.